estamos rodeados de este tipo de aditamentos y por lo tanto la industria también se vale de ellos para distintas aplicaciones. ¿Qué es básicamente un recipiente sometido a presión? ¿Qué me dirían ustedes sin haber visto nada todavía o alguna definición? ¿Qué me dirían? Un recipiente que contiene algún fluido que tiene una diferencia de presión entre el exterior y el interior. Y está muy bien definido. Un recipiente que contiene un fluido, o sea que puede ser un líquido o un gas, que tiene una diferencia entre la zona interna y la zona externa. El tema, entre comillas, no es el tema, sino la cuestión, es que si usted analiza con esa definición, hay un montón de recipientes que cumplen esa condición de definición. Contienen un fluido y ese fluido a su vez tiene una diferencia entre la presión externa o otra presión de un proceso en el cual están sometidos. Y básicamente es eso. Fíjense, depósito cerrado de longitud limitada, contiene o puede contener una sustancia inocua o letal, eso es importante, sometido a una presión. Y pueden ser divididos en dos grandes familias: los recipientes sometidos a presión interna y los recipientes sometidos a presión externa. Originalmente, diríamos así, los recipientes sometidos a presión interna son los que se consideran que contienen un fluido a más presión que la del medio ambiente que los rodea. Por eso se llaman sometidos a presión interna. Mientras que los sometidos a presión externa son recipientes o cuerpos de recipientes que sufren el efecto de una presión superior desde el lado de afuera que trata de aplastarlos o colapsarlos. ¿Se entiende? Ejemplo de recipiente. Fíjense. Ahí tienen un recipiente consistente en ¿qué? Un cuerpo cilíndrico, shell, cabezales, bien, acometidas, ¿no? Y patas de soporte, generalmente que acompañan, pero que son a veces parte de las consideraciones de cálculo que hay que tener en cuenta. Tienen este otro, fíjense, una esfera, shell, las patas de soporte y brazos tensores que hay acá, están cruzados, para mantener un poco la estructura como si fuera una cuna que sostiene esa pelota de fútbol de la UEFA, ¿no? De la final del campeonato. Salió la parte futbolera del profesor, ¿qué quiere? Yo me lo hago más a eso que a un cuerpo con... Pero es una pelota, ¿me entienden? Circular. Fíjense cuán lejos o cuán cerca pueden estar. Fíjense, ¿qué es eso? YPF, Ticket Chipoletti, ¿Tanques de gas? Gastón, tanques de gas. Ahí nomás, cruzando el río Mendoza, yendo para la destilería, mano derecha. Foto tomada por el autor. Como ven, o sea, si usted compara con esto de acá arriba, dice, ah, sí, pero esos bracitos deben estar ahí metidos, de cruces, que se da las patitas. Fíjense, es igual, es igual. O sea, tienen los tensores estos, las columnas, tienen la escalerita, todo. Es más, hay una grúa que es bastante importante, parecía la que se cayó ahí en la vendimia, pero esta está parada ahí, que está, digamos, trabajando sobre la parte superior del tanque. También, en esa misma planta, está esto, por ejemplo. Fíjense, un cilindro, cabezal,
nozzle, ahí están las acometidas, las bridas. Acá hay otro equipo adicional que toma condensados de este y los deposita en esta especie de fondo preparado que sirve para ventilación. Y acá arriba está toda la parte de lo que es los sistemas de válvula y de transferencia hacia las otras partes de la planta, que si ustedes alcanzan a ver por acá, se ven estas columnas, que son las columnas de que le sacan el butano y que le sacan el propano al gas. Ese es el gas que llega crudo, por decirlo de una manera, y que se separa en sus componentes para después armar todo lo que sería la garrafa. Cuando usted dice compra una garrafa de propano o butano, está comprando lo que se separó en estas plantas y que después se recombinó en la garrafa a una cierta presión, que es a la cual se lo vende. Y aparte hay otros componentes que son adicionales, que a veces son útiles en la industria, otras veces son no tan útiles, que se separan en esta planta y que se venden o que se industrializan para otros procesos. Acá tienen otra serie de recipientes. Fíjense nada más los buloncitos que tiene en la cabeza, o sea, la presión comparativamente con el otro. Fíjense, estos son también separadores. ¿Esto qué es? Esto es una columna de la destilería antes del montaje. Fíjense, parece un cohete, por decirlo de una manera, que va a ir montado en esta plataforma, lo alcanzan a ver ahí, donde se coloca y se ancla justamente la base. Esto sería como un faldón de apoyo, y en realidad el recipiente debe tener esta forma así circular y de forma, digamos, cilindro, nada más que vertical, que a los fines de un proceso seguramente adentro tiene platos de fraccionamiento, etc. Pero se dan cuenta de que estamos rodeados de este tipo de equipos sin darnos cuenta. En el auto, ¿qué llevamos? Tanque GNC. El tanque de GNC. ¿Y qué es el tanque GNC? El recipiente sometido a presión. ¿A presión externa o interna? Interno. Interna. ¿Y a qué presión? 200 milibarrios ya. 200 bares. ¿Qué? 200 bares. 200 kilos por centímetro. Imagínense lo que es. Es una pequeña bomba de tiempo que viaja con ustedes. Una pequeña bomba de tiempo. Y esa es la, digamos, es la ignorancia a veces que uno tiene respecto de estos temas. Porque usted dice, bueno, voy en el auto, voy sentado arriba de 200 de un tanque con 200 atmósferas, 200 kilos por centímetro cuadrado, y evidentemente si esto explota, te pone en órbita. Básicamente es eso. Seguro que viajas también para arriba, pero básicamente es un elemento peligroso, un elemento notablemente peligroso y que es de uso diario, se ha convertido de uso diario. Una garrafa lo mismo, pero ustedes han visto que si por ahí explota una garrafa común, produce graves accidentes. Si explota una garrafita, esa de hacer el mate, calentar el agua para el mate, produce grandes también inconvenientes o problemas a las personas si estalla ese artefacto. ¿Y ustedes creen que alguien se preocupa por la garrafita esa? No sé si ustedes se acuerdan de un accidente, de una explosión que hubo en la estación Shell de ahí de la que está, no, en Rodríguez Peña y el cruce con el acceso sur. Bueno, ya... ¿La costanera? No, Porque no. queda del lado de la costanera ese jet. Está mucho más lejos. Bueno, pero no importa, estamos físicamente ubicados en que era un problema de... ¿Qué sucedió en esa explosión? ¿Alguien sabe? Y se cargó por demás, digamos, una garrafa que no aguantaba tanta presión. Porque creo que se estaba cargando una garrafa de cocina con el gas de adentro de GNC, digamos. En una casilla rodante o en un vehículo que traían... Y no se aguantaba 200 kilos, digamos. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó después que reventó? Que el hombre
2 muertos, no sé, la destrucción tanto de destrucción del vehículo en sí, de las instalaciones, posibilidades, bueno, daños a otros vehículos que estaban ahí también cargando, etc. O sea, todo un problema. Y los recipientes sometidos a presión son tan comunes, como les digo, tanto como estos industriales, como en cualquier otro ámbito en el cual, por ejemplo, no nos damos cuenta, porque si usted analiza y dice, ¿dónde acumula el gas, el aire comprimido, el gomero? Que es el simple trabajador que está, lo único que hace el tipo es, ¿por qué no me te fijas a ver qué presión tengo en la goma? Le echa aire, le saca, o tiene una pinchadura y llena la cámara para ver dónde está la pinchadura y arreglar. ¿Dónde acumula el aire ese? En un depósito de un tanque que tiene generalmente asociado un compresorcito de esos de, digamos, alternativos, pero que en realidad acumula, ¿qué presión? ¿Cuál es la presión de una goma? 25. 30, 35%. De 30 a 35, 28, de acuerdo a los fabricantes, 28 a 35 en algunos vehículos. La mayoría de los vehículos tienen, digamos, como presión normal, 30 PSI. ¿Y cuánto es 30 PSI en kilos? 2. 2 aproximadamente, un poco más de 2. 1477, un poco más de 2, 28 y algo, 29, un poco más de 2. Pero fíjense, son 2 kilos. No es mucho, pero una explosión de un tanquecito de eso, por más que generalmente el suministro lo pueden hacer a 3 kilos para que le sobre un poco más de presión y llenen rápidamente la cámara, te puede dejar mal. Y generalmente esos son recipientes que nadie controla, que nadie, por decirlo así, sabe cuál es el espesor que tienen, cuántas resistencias pueden tener. Capaz que con los próximos años, con 2 o 3 kilos, explote. Y es aire. Está bien, el aire no te va a hacer mucho, pero sí puede hacer un daño físico o puede llegarte a producir algún daño en el aspecto físico del cuerpo, digamos, donde está encerrado ese recipiente, como a la persona. Entonces, generalmente tomamos en cuenta la definición de un recipiente sometido a presión como un cuerpo, digamos, que contiene una sustancia sometida a una presión y no a la acción del fuego, que es otro tema. A pesar de que, si ustedes analizan cómo se construye una caldera, ¿qué es una caldera? Es un cuerpo sometido a presión. ¿A qué presión? A la presión del vapor que genera, 10 kilos, 12 kilos, 8 kilos. Y se considera un recipiente sometido también a presión, regido de alguna manera por las leyes de la construcción de los recipientes de presión. Acá les quiero hacer hincapié en lo siguiente. Ustedes, cualquiera, pueden construir un recipiente que pueda resistir la presión, por ejemplo, interna, basado pura y exclusivamente en las leyes de la mecánica, de la ingeniería mecánica. Las viejas ecuaciones de decir, bueno, si suponemos un cilindro y decimos que se va a romper de esta manera, las tensiones van a ser las fuerzas aplicadas sobre el espesor del material del cual está construido el recipiente, bla, 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 y sacan de alguna manera si el material o el recipiente si tiene cierto espesor, si va a resistir o no va a resistir la presión que ustedes pretenden que soporte. Y lo pueden construir también. Y seguramente lo van a construir muy bien y seguramente va a resistir. Ese también es el de otro tema. El punto es que, lamentablemente para todos nosotros, pero gracias a eso, hubo como una toma de conciencia de lo que eran los recipientes a presión y los daños que podían producir estos recipientes a presión, y empezaron a armarse asociaciones de ingenieros que buscaban transmitir de alguna manera el buen arte de la construcción del recipiente. Así nace una de las tantas, que es la asociación ASME, la
Asociación de Ingenieros Mecánicos de Estados Unidos. Después de una explosión de una caldera que produjo daños muy violentos en una instalación industrial. A partir de ahí, ASME empezó como a dar ideas de la buena práctica que había que realizar para construir recipientes a presión, función de la experiencia que iba adquiriéndose a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo fueron evolucionando tanto los metales, los métodos de fabricación, los ensayos que se podían realizar sobre los cuerpos de los recipientes a presión, y de alguna manera ASME se encargó de encauzar todas estas experiencias a través de lo que se denomina un código. El código ASME. El código ASME es una amplia compilación de experiencias y de sabiduría respecto de la construcción, el diseño y el cálculo, sobre todo, de recipientes sometidos a presión, tanto internos como externos. Y de alguna manera, a través de ASME, el mundo en general occidental, tomó estas normativas para la construcción de sus recipientes a presión. Los alemanes, en su momento, tomaron la misma idea, pero basaron de alguna manera sus cálculos y sus estimaciones en la calidad y en los controles de calidad de las fabricaciones, más que en los coeficientes de seguridad que usa ASME. Entonces, en esa competencia así de normativa, un mismo recipiente para un mismo servicio que resista la misma presión va a resultar considerablemente más caro y más grueso, groseramente más grueso, que uno fabricado bajo las normas alemanas. Ambos van a resistir, ambos van a soportar, pero la norma alemana, como les decía, va a dar como resultado un espesor más chico, por lo tanto un ahorro material, plata, es decir, en la construcción, en todo lo que es el problema de construcción, porque se basa más que todo en los controles de calidad de procesos de fabricación. ASME no hace tanto hincapié en los controles de calidad del proceso de fabricación y agrega coeficientes de seguridad de alguna manera, digamos, ocultos, porque van a ver ustedes que son coeficientes de seguridad, al final de cuentas, ocultos, pero que llevan a que el espesor sea sustancialmente más grueso, pero eso nos asegura de que no se va a romper ni aún en las peores condiciones. Independientemente del material. Independientemente del material, hasta por ahí nomás, porque para cada material va a haber un espesor diferente, pero a igualdad de espesores con otros cuerpos van a ser más resistentes. ¿Qué pasa? Nuestra formación ingenieril nos obliga, de alguna manera, a repasar cuáles son estos métodos y estos procesos de las buenas prácticas que utiliza el código ASME, con lo cual nos hace que nos tengamos que introducir en el mundo ASME. Y el mundo ASME es un mundo, digamos, complejo, difícil a veces de entender y a veces con algunas cuestiones que son discutibles. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las industrias que requieren de una seguridad respecto de la construcción, el diseño y el cálculo de un recipiente sometido a presión, prefieren, entre comillas, pero prefieren al final de cuentas, someterse a los designios de ASME antes que de un calculista independiente, que puede ser cualquiera de ustedes, que con buen criterio puede ofrecer el mismo servicio y construir un recipiente seguro. Las aseguradoras, a su vez, caen en la misma trampa, entre comillas, de decir, si vos pones una destilería y tenés un recipiente sometido a presión, si lo construís bajo el ASME, yo te doy una póliza y te garantizo y te cobro una prima menor que si lo fabrica el ingeniero Pérez, que también lo puede fabricar. Pero, ¿qué sabemos nosotros? Si se va a romper o no se va a romper. ¿Cómo lo construye Pérez? ¿Qué criterio usó? ¿Qué coeficientes de seguridad usó? No sabemos nada. Por lo tanto, ante el riesgo, te aumento. Págame más porque si explota,
Va a ser el mismo daño, pero lo vamos a tener que pagar nosotros la aseguradora. ¿Se entiende? Entonces, la mayoría de las industrias tienen estas cláusulas gatillo. Te ponen en un contrato que vos podés construirle la torre de fraccionamiento en la destilería Luján de Cuyo, bajo el código ASME te pone. Sección 8, división 1 y 2 y 3, si querés. Tenés las 3 divisiones. Entonces, ahí vienen los temas, ahí vienen los problemas. ¿Qué hay que hacer? Interpretar en general cómo se hace el cálculo de un recipiente sometido a presión, pero siempre teniendo como eje directriz el código ASME para las consultas y o pleitos o contraposiciones. Si algo no sale, está en el código para definir. Si algo no nos sale bien o si algo no tenemos procedimiento, podemos consultar el código. El código, por ahí haciendo una cuestión, digamos, relativa a lo que muchas veces nos dicen, que en la Biblia están las respuestas, y yo digo que en el código ASME es la Biblia del constructor de recipientes a presión. Están las respuestas al que construye recipientes a presión. Encuentra, por decirlo así, las respuestas a cualquier pregunta de qué haría si o qué podríamos hacer en qué caso. Y en eso nosotros nos vamos a basar para recorrer este mundo de los recipientes a presión, para que ustedes tengan un eje directriz de dónde estudiarlo. Porque si no, se vuelve muy, digamos, difuso, muy... Tu criterio es un criterio y mi criterio es otro criterio y no sabemos cuál de los dos puede llegar a tener razón. Y el día que algo pasa o un accidente industrial ocurre, lo primero que investigan es si realmente lo que se hizo, lo que reventó, lo que se construyó, estaba regido por alguna de estas, principalmente, formas de cálculo. O el código ASME, o el código europeo de construcción de tubería, o el código alemán Blatter. Que son los códigos que generalmente del lado occidental, por decirlo así, se utilizan. Lo cual no quita que, por ejemplo, yo he estado mirando y he estado estudiando algunos códigos rusos, que son en parte copias de los códigos americanos y en parte el agregado de sus propias experiencias. Y bueno, y ellos en su ámbito y en sus zonas de influencia, de alguna manera construyen los recipientes a presión que salen parecidos a los del código ASME con puntos de contacto en común, pero que siempre buscan el lado de la seguridad. Por algo uno podría decir que los rusos no son ningunos tontos, al final de cuentas llegaron a la luna lo mismo que los americanos, siguen haciendo exploraciones espaciales lo mismo que los americanos, tienen aviones de combate similares o mejores características que los americanos, pero todos con otra normativa que se acerca o tiene puntos de contacto en común con su particular, digamos, forma de utilizar la tecnología. Porque nadie va a poner en duda que, por ejemplo, Sikorsky, que es el principal héroe ruso de la aviación comercial o civil, no se diera cuenta de las mismas, por decirlo así, ecuaciones que Bernoulli había dejado del otro lado de la cortina, por decirlo, y se dio cuenta también de que se podía volar un aparato más pesado que el hombre y que el aire, con las mismas ecuaciones que usaba del otro lado los hermanos Wright que inventaron la aviación. Fue una cuestión de tiempo y de años, pero igual llegaron a la misma conclusión. Acá ven el caso de la zapatería esta del año 1905 en Massachusetts, el día antes de que por culpa de una calderita quedara reducida a esto. Entonces ahí nació de alguna manera la concientización de decir, che, flaco, dejemos de matar gente que explote, que cada uno que hace una caldera la haga a su gusto y placer, y pongámonos las pilas en decir cómo se construyen bien las cosas para que no exploten. Y ahí empezaron a asociarse estos ingenieros mecánicos y a dar las primeras directivas respecto de qué es lo que tendrían que hacer para la construcción. El código ASME, como les decía, es un conjunto de 11 secciones, o sea, está la sección 1, la 2, la 3, etc. Pero la que más influencia tiene, para nuestro caso de recipientes a presión, es la sección
8, división 1 y a lo sumo la división 2. Con el objetivo de lograr el menor costo, perdón, y el mejor recipiente en su construcción. Pero, como les digo, todos los ítems del código recorren distintas cuestiones. Por ejemplo, la sección 2 es una sección dedicada a los materiales. La sección 9 es una sección dedicada a lo que es soldadura y todos los procesos de soldadura. La sección 11 creo que habla sobre los materiales o de los equipos utilizados en la industria nuclear. Y también la industria nuclear se nutre de estos códigos para construir sus propios recipientes. Caso práctico, un intercambiador de calor, que produjo INSA hace menos de un año. Se lo llevó creo que vino Macri o vino el ministro de Energía para la entrega de esos intercambiadores de calor que van a la central nuclear de Atucha 3, creo que. Bueno, esos recipientes a presión, que son intercambiadores de calor, fíjense, vos dicen, che, ¿qué recipiente a presión era? Un intercambiador de calor. Los intercambiadores de calor, no sé si se acuerdan cuando vimos el tema de intercambiadores de calor, les comentaba de que estaba regido, por ejemplo, los intercambiadores de tubo y coraza, estaban regidos por la asociación TEMA, Tubular Exchange Manufacturer Association, TEMA. Y ese tema, lo primero que hace es los recipientes construidos de tubo y coraza, deberán, si están a presión, tienen que ser construidos bajo ASME, sección 8, división 1. Ahí nomás le pateó la pelota ¿a dónde? Al campo de esto. O sea que todo el cálculo de la coraza que uno hace del recipiente, del cuerpo del intercambiador, es basado en el código ASME, sección 8, división 1. Fíjense, escuchen una cosa, el peor error que ustedes pueden tratar de hacer es tratar de impresionarme a mí con, y el código ASME tiene en la sección 1 la caldera de potencia, la sección 2 especificación de materiales, la sección 2, ¿saben lo que me importa a mí eso? No me importa absolutamente nada. Entonces olvídense de esto, esto es nada más que ilustrativo para que vean todo lo que contiene el código, todos los puntos que toca. Nadie le va a venir a decir, che, y en la sección 10, ¿qué decía? Y no, habla de qué se ve, no. Fíjense, pero lo importante de esto, por ejemplo, en la sección 2, donde están las especificaciones de materiales, la sección 8, donde están los recipientes de presión, la sección 9, con las condiciones de soldadura, etc. Y dependiendo de cada caso, por ejemplo, si tenemos el caso de Atucha, todo eso, lo que hagamos en la hoja, se regla para la inspección de componentes en plantas nucleoeléctricas. O sea, con temas de energía nuclear. Pero nadie les va, ni pretendemos que se acuerden de cómo es, que ustedes sepan que tiene una organización de varios capítulos en los cuales se tocan todos estos temas. Hoy, el código ASME tiene 3 grandes divisiones. Cuando yo estudiaba con ustedes en esta facultad, estaba la división 1 y la división 2. Y especialmente daba énfasis a la división 1. Pero la división 2, a su vez dio origen a una división 3 para el recipiente sometido a presión de más de 10.000 libras por pulgada cuadrada. O sea, altísimas presiones. Con la sección 1 y la sección 2 prácticamente se engloba el 97%, por decirlo así, de los recipientes que se construyen bajo estas normas, que son recipientes menores a 3.000 libras por pulgada cuadrada de presión. Tiene 3 secciones, la división 1, la sección A, B y C. Y la A generalmente incluye materiales, la B habla de la construcción o de los recipientes construidos por medios de bulonería, y la C habla de los materiales en general que después deriva la sección 2. Ahí les doy una idea de lo que son los códigos estos SET y Mercolaser. Y generalmente, si consideramos los materiales que se usan en los recipientes, podemos decir que el 90 y pico % de los materiales están hechos de acero. Aceros o combinaciones de acero.
Es lo más común. Sí. No siempre es así porque hay aceros que tienen que ser resistentes a corrosión, entonces se construyen de esa manera, pero se construyen en general de acero. Después viene el plástico y el aluminio está ganando algo del mercado. ¿Por qué? Porque con el agregado de ciertos y determinados componentes que son como imperfecciones, hacen que tenga mejores características de resistencia. El problema original del aluminio, cuando yo lo estudié en su momento y cuando era también como estudiante como usted, era que si nosotros sometíamos, por ejemplo, el aluminio a una tensión mantenida en el tiempo, el aluminio fluía. Al principio aguantaba, pero con el tiempo como que se cansaba y empezaba a aflojar. Entonces eso le daba ciertas características no muy buenas, o sea, que no servían para este tipo de recipientes. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo se descubrió que con el agregado de ciertas impurezas, como el manganeso o el magnesio, el aluminio mejoraba esta característica de resistencia y se podía utilizar como un material de construcción en los recipientes sometidos a presión. Con la ventaja de el peso, porque en muchos casos, y ustedes lo deben conocer, el peso del relativo entre el aluminio y el acero es de 1 a 3, o sea que es un tercio del peso del aluminio para el mismo espesor. El inconveniente que seguían teniendo los materiales, o sea, los recipientes sometidos a presión construidos de aluminio, es que no son fácilmente soldables. Y el código, de alguna manera, reconoce eso en la sección 9, que es el relativo a los temas de soldadura, donde obliga que a los soldadores que tienen que soldar materiales diferentes al acero, primero, los materiales como el acero tienen una clasificación de soldadores que pueden realizar la soldadura, que tienen que cumplir una prueba. Vayan imaginándose un taller que se rija por algo. Tienen que tener, aparte de seguir todas estas especificaciones, tienen que comprarse los manuales y todo eso. Cada uno de esos manuales sale más o menos $1.500, $2.000 por las patas. Esos libritos, que son el código en sí, y tienen que comprárselos todos. Te digo, del 1 al 11, o sea que saquen números, lo que tienen que invertir nomás el libro. Y después tienen que tener, por ejemplo, el soldador, que tiene que cumplir la tarea en la construcción del equipo, calificado y auditado por ASME. O sea que el tipo tiene que todos los días que va a soldar hacer una probeta de prueba que tiene que ser sometida a inspección para lograr una calificación, una certificación que es, por decir así, el soldador que va a realizar la soldadura y que respeta el código ASME. Imagínense, y ese hombre todos los años tiene que recibir capacitación especial que lo mantiene al día. Son, por decirlo así, son la estrella de rock del momento que está actuando en la fábrica. Entonces el tipo dice, y hoy quiero desayuno americano con fruta y con cosas, y necesito que, no, mira, está nublado, hace frío, no, hoy no suelda. Y no suelda, porque el tipo sabe cuándo puede soldar y cuándo no. Entonces, si te dice no, es no. Y es un día más perdido y un día más que le tiene que pagar igual. El tipo no se va a ir a la casa sin cobrar. Pero esas son las cuestiones que por ahí el código ASME ha impuesto a la industria y que hace oneroso el costo de un equipo ASME. Entonces, ¿quiénes invierten en esto? Invierten lo que tienen en la espalda para pagarlo. Invierte la industria nuclear porque es peligroso el aspecto y se invierten millones de dólares y nadie te va a venir a cuestionar si le pagaste o no le pagaste el día al tipo porque no soldó. Pero, o lo mismo la destilería, una petroquímica, o sea, industrias importantes, millones de dólares que invierten, no se van a poner en cuestionar cómo hacer el recipiente. Te lo obligan a hacer por ASME y vos tendrás que buscar los medios de realizarlo de acuerdo a esa especificación.